Saludos, en esta videoclase veremos el diodo, modelo de baja frecuencia y pequeña señal. Para comenzar podemos indicar que en general en circuitos electrónicos las fuentes DC son las encargadas de colocar el punto de operación DC sobre el cual se superpone las señales AC que tenga el circuito, como veremos a continuación. Considere por ejemplo que en un cierto sistema tenemos una señal DC, donde este es el eje del tiempo y este es el eje del voltaje, sobre la cual superponemos una señal AC. De manera entonces que esta señal AC corresponde a esta que se indica aquí, y este nivel de C es parte del punto de operación. De manera semejante a esta representación gráfica vamos a hacer unos circuitos con diodos y con transistores más adelante en el curso, de manera que vamos a siempre definir todo el punto de operación DC sobre el cual vamos a colocar luego señales como esta que acabo de dibujar aquí. Por otro lado, la señal AC que vamos a colocar allí será una señal de baja frecuencia, porque a baja frecuencia el diodo se comporta un poco distinto. Vamos a ver el modelo de SPICE de este diodo. Aquí tenemos el modelo de SPICE del diodo genérico tomado del libro de Cedar Smith. Entonces tenemos aquí el diodo y el modelo aproximado del comportamiento de ese sistema internamente, donde acá está la ecuación de Shockley y los valores también de cálculo de condensadores. Este CD que está aquí por ejemplo tiene este valor que se calcula de esta manera, donde la corriente ID que se muestra aquí entonces proviene de esta ecuación de Shockley que está aquí en este lado. Entonces en baja frecuencia se observa que este condensador CD él se abre, es decir, él tiende a ser un valor muy pequeño, aquí queda casi cero, de manera que en tal frecuencia su impedancia es prácticamente infinita. Entonces en tal caso este diodo entonces quedaría solo reducido a una resistencia y una pequeña fuente de voltaje, donde aquí está el valor de esta RS, que luego lo vamos a llamar también RD, y el valor de esta fuente que hemos llamado ya en otro video anterior, en otra videoclase anterior, como BD0. Entonces nuestro modelo del diodo se aproxima ahora a este modelo aproximado, donde ya entonces no tiene nada en frecuencia, es decir, el condensador que tenía, este condensador CD, como ya mencioné, a esa baja frecuencia. ¿Qué es baja frecuencia? Llámese 100 Hz, 60 Hz, valor bastante bajo de frecuencia, o sea, digamos desde 10 Hz hasta 100, 60 Hz aproximadamente. El condensador se comporta como un circuito abierto. Entonces este condensador que está aquí mostrado, aquí en esta parte, entonces él se abre y se comporta ahora como esto, de manera que nuestro modelo del diodo entonces se reduce a simplemente una resistencia y la fuente DC pequeña que vamos a colocar allí, o que hemos colocado allí también en otra videoclase anterior. Dado lo anterior, entonces podemos ahora decir que tenemos este diodo montado de esta manera, donde está aquí el diodo, el cual entonces tiene una fuente AC además de una fuente DC. Entonces, de manera que esta fuente DC se encarga de colocar el punto de operación como se indicaba en la imagen anterior, y la señal AC está aquí indicada de esta manera. Entonces la nomenclatura acá es importante. Aquí tenemos minúscula y minúscula para indicar que esto es AC. Acá tenemos mayúscula y mayúscula para indicar que esto es todo DC. Entonces nuestro diodo ahora sí colocado, entonces en realidad representa aquel modelo sencillo que nos queda en baja frecuencia, que como indiqué anteriormente es solamente la pequeña resistencia que vamos a colocar aquí RD, y el valor acá BD0 constante, ese también. Entonces este es el modelo de nuestro diodo, modelo de baja frecuencia. Entonces aquí en la gráfica podemos observar
el comportamiento exponencial que conocemos del diodo, o sea, la ecuación de Shockley. Aquí está, vamos a poner aquí también la ecuación de Shockley, donde ID es entonces IS, que multiplica a la función exponencial con el voltaje aquí, E a la BD sobre NBT, bueno, BT por N, la cual también se puede aproximar a simplemente IS E a la BD sobre NBT. Entonces esta exponencial corresponde a esta línea verde que estamos aquí graficando. Toda esta ecuación verde o este gráfico, esta curva verde, entonces corresponde a la gráfica de esa función exponencial. Y nuestro modelo, la línea roja, entonces corresponde, por aquí, esta línea roja aquí, entonces corresponde al modelo lineal del diodo. Entonces la exponencial se modela o se aproxima a esa línea roja en el punto de operación. Entonces aquí está el punto de operación, aquí está todo el punto de operación, aquí marquémoslo bien grandecito acá, donde está la coordenada de C, veo aquí la coordenada de C y D, DC mayúscula, y aquí BD también en mayúscula. Entonces tenemos que este BD, que se indica aquí, corresponde a la coordenada de C del diodo en ese punto, en ese cruce, en esa tangente, como se indica aquí, de la línea roja con la curva exponencial. Entonces, en ese punto modelamos o representamos el diodo como esto, donde está allí B de 0, donde está aquí B de 0, véalo aquí B de 0, más B de 0, porque si aquí tiene todo este voltaje aquí es BD en DC, solo BD en DC es B de 0 más este voltaje que tiene desde aquí hasta acá. Esta diferencia allí es RD por ID en DC, donde ¿qué es ID? ¿Qué es ID? ID, eso es una D. ID es entonces este valor de nuevo aquí mostrado. Entonces tenemos valor de C por este lado, valor de C por este lado, y en esa suma tenemos el BD completo. Entonces el BD completo, vamos a mostrarlo ya en la próxima imagen. El BD completo tiene dos elementos, el BD de C, que está aquí de nuevo, más el BD AC. Entonces el BD AC, véalo aquí. Entonces el BD AC es la variación, ahí usted ve la variación como una triangular, ¿sí? Usted la ve aquí, donde entonces esa variación, ese pico a pico triangular es muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Vamos a verlo a continuación. Entonces para este modelo de baja frecuencia tenemos que siempre el voltaje en el diodo siempre está expresado por esta manera, donde está aquí el elemento DC, esto es de nuevo el elemento DC, siempre mayúscula, y el elemento AC mostrado aquí en estas dos minúsculas, B minúscula y la D también minúscula. Entonces esta es la nomenclatura que usamos. Aquí tenemos la B minúscula pero la D mayúscula. Entonces esto nos indica que es la suma de un DC más un AC. Entonces siempre tenemos este comportamiento, siempre en el voltaje, siempre sucede esto, sucede en el voltaje, pero en la corriente no siempre sucede. ¿Por qué no? Porque nuestro elemento diodo, recordemos que es un elemento no lineal. Recordemos que la ecuación de Shockley, una vez más aquí, ID es igual a IS de la manera aproximada E a la BD sobre NBT. Entonces si usted aplica aquí este elemento lineal o esta superposición, la lleva aquí a este BD, este ID es distinto, de manera general distinto, o mejor coloquémoslo acá, bueno, démoslo aquí así, distinto a ID mayúscula más ID minúscula. O sea, esta ecuación no es lineal porque es una función exponencial, es decir, de allí no sacas que ID, este ID sea siempre ID mayúscula más ID minúscula, no sucede siempre.
¿Cuándo así sucede? Cuando esto se puede aproximar a una función lineal. Entonces se requiere linealizar esto. Entonces, ¿cuándo se linealiza esto? Depende de BD. Vamos a recordar ahora la función exponencial y la aproximación que se puede tomar en este punto. Recordemos un poquito de matemática en esta parte acá. Digamos, tenemos una función f de x que es e a la x. Y es posible decir que este e a la x es aproximadamente igual a 1 más x si, solo si, este x es un valor muy pequeño, mucho menor a 1. ¿Qué tan pequeño? Entonces se recomienda que, o mejor, se puede calcular que si este x es aproximadamente menor a 0.2, por ejemplo, entonces en ese caso e a la x, que es no lineal, se aproxima a 1 más x. Puede usted hacer el ejercicio con calculadora y tome, por ejemplo, x igual a 0.2 y vas a ver que esto da 1.2 y e a la 0.2 también da 1.20 y pico. Entonces es válido hacer esta aproximación cuando x es muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Menor a 0.2. Menor a 0.2 es la aproximación. Entonces, llevando esto a la ecuación de Shockley, entonces pongamos aquí la ecuación de Shockley. Entonces, si la ecuación de Shockley nos dice que la corriente ID es igual a IS, que multiplica a E a la BD sobre NBT, entonces esto es aproximadamente igual a IS, que multiplica a 1 más BD sobre NBT, solo si, vamos acá, solo si el voltaje BD sobre NBT es muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Entonces, de nuevo, entonces, si BD sobre NBT es menor a 0.2. Entonces esto nos indica que si BD, si el voltaje del diodo es menor a 0.2 veces NBT, entonces en ese caso nuestra ecuación de Shockley es lineal. Miren que esto es una función lineal, esto es no lineal, esto aquí es no lineal porque es exponencial, esto es una función no lineal, pero esto es una función lineal, esto sí es lineal. Entonces el hecho de que tengamos un voltaje pequeño, entonces nos permite entonces que este ID sí se aproxime ahora a un componente de linealidad, es decir, de ID constante más ID minúscula aquí. Entonces por eso en la diapositiva mostramos lo siguiente. Aquí mostramos entonces que el voltaje, como ya mencioné, es siempre lineal, que siempre tiene un elemento de C, una vez más aquí, el elemento de C, que se indica acá, y el elemento AC, componente de este voltaje. Y la corriente entonces también es lineal, también tiene un componente de C, en mayúscula los dos términos aquí, y acá los elementos en minúscula para indicar el elemento AC, solo si el voltaje BD es menor a 0.2 NBT. Que recordemos que los diodos tienen unos valores, o un valor de N. Recordemos que este valor de N está entre 2, menor o igual a 2 y mayor o igual a 1. Entonces, si N, hay un cierto diodo que tenga N igual a 1, entonces en tal caso BD, o sea, la señal acá, esta señal entonces deberá ser menor a 5 milivoltios para N igual a 1. Y si N es igual a 2, que puede haber diodos que tengan N igual a 2 o próximo a 2, entonces en tal caso este BD, la señal, ¿cierto? La señal AC, aquí está la señal AC, deberá ser menor a 10 milivoltios. Por este motivo es que entonces se denomina esto pequeña señal. Entonces el nombre pequeña señal se debe a que el voltaje AC que estará presente en ese diodo es una señal muy pequeña señal. 5 milivoltios es demasiado pequeño, 10 milivoltios es demasiado pequeño. Entonces solo en ese caso
el comportamiento de esta curva en este punto de operación se aproxima a una línea recta. Y esa línea recta aproximada es lo que entonces nos permite, como ya mencioné, linealizar ambas expresiones, la del voltaje y la de la corriente. Por eso es que aquí el voltaje, la variación de voltaje aquí, como se muestra aquí en esta señal triangular, corresponde proporcionalmente a R a la variación de la corriente. ¿Qué se da esto entonces? Al comportamiento lineal aproximado acá. Entonces esto se da solo porque esta señal que tenemos aquí abajo, esta señal aquí, es pequeña señal. Es decir, como ya mostré, es un valor de 5 milivoltios para n igual a 1 o 10 milivoltios para n igual a 2, una señal muy pequeña. Entonces, en ese caso, en esa variación tan pequeña, es posible linealizar este comportamiento exponencial que en ese punto entonces se comporta como una línea recta, y si es línea recta es lineal. Entonces en tal caso, de nuevo tenemos acá que este voltaje del diodo, entonces siempre es el voltaje de C del punto de operación más la señal que tenga allí asociada. Y en ese punto de pequeña señal, cuando este BD es pequeño, la señal pequeña, entonces tenemos que la corriente ID también es lineal. Entonces también tiene su elemento de C, que aquí está, más su elemento AC, que aquí está. Entonces de esa manera, desde aquí, desde este punto de referencia hasta acá, tú tienes que aquí ID completo, este ID completo, es decir, ID completo que es un elemento de C más un elemento AC, y entonces de esas dos sumas tienes aquí a ID en esta nomenclatura. Entonces de esa manera tenemos que si la señal es pequeña, como ya mostré aquí, que es pequeña, aproximadamente 10 milivoltios, menor a eso, entonces ID también obedece a esa linealidad, como ya mencioné, debido a la aproximación de este punto acá y de esa exponencial a una línea recta con pendiente RD o 1 sobre RD. En el punto Q, en ese punto de C, entonces tenemos la pendiente de esa línea recta aproximada. Entonces como pendiente que es, siempre es la diferencial de Y sobre la diferencial de X, donde en nuestro caso acá Y es la corriente y X es el voltaje. Esta es la pendiente. Entonces esa pendiente en este caso, pues como se mostraba en la figura anterior, es 1 sobre RD. A este inverso de la resistencia se le denomina aquí transconductancia, que es este valor GD. Entonces GD es una transconductancia, el inverso de ohmios. En el punto de operación, o sea, en ese punto de operación definido para ese caso de pequeña señal, entonces la impedancia, pequeña señal aquí. Entonces para ese caso tenemos que el inverso de la impedancia es esa transconductancia. Entonces que tiene la resistencia dinámica, como se indica acá, o la resistencia de AC en el punto de operación. Esto es, si usted cambia el punto de operación, cambia el valor de esa resistencia, porque esa resistencia, pues como se indica aquí, es dinámica, de manera que su dinamismo depende de este punto de operación. Entonces, cambiar el punto de operación, es decir, moverse a lo largo de esa exponencial, entonces va a cambiar el punto de operación y por ende va a cambiar el valor de la resistencia. Entonces este valor GD se define por la transconductancia de pequeña señal, aquí está de nuevo el nombre, del diodo en ese punto, y depende entonces del comportamiento del diodo en ese punto de operación de C. Con un poco de matemática entonces es posible encontrar el valor de esa resistencia o la transconductancia. Entonces, como se dice acá, si uno considera el límite de estos deltas de voltaje y corriente o del eje Y y el eje X en el límite hacia 0, entonces podemos encontrar que esos límites cuando llegan aquí a una derivada, que ustedes recuerdan de cálculo, entonces conociendo que la ecuación de Shockley está aquí, la ecuación general y de toda completa acá, entonces en esta derivada podemos hacer la operación aquí, de la derivada de la corriente con respecto al voltaje, entonces nos da esto, ¿cierto? Simplemente la derivada de esto y S que es constante, y acá pues esto entonces nos queda multiplicando
1 sobre BT, la exponencial que está acá, ¿sí? Y eso, entonces vemos que este IS junto con este BD se aproxima también a lo que está acá. Entonces podemos de aquí despejar y encontrar entonces que esta derivada nos da aproximadamente ID más IS. Si usted aquí despeja este IS por la función exponencial, entonces se encuentra que esto es ID más, o sea, este menos 1 pasa a este lado, ID más IS, que entonces corresponde a este término de aquí, sobre NBT, que está acá, este NBT está aquí, o sea, que aparece aquí abajo, y esta es entonces la transconductancia, aquí está GD, o el inverso de la resistencia, de manera que entonces en ese punto de operación, como dice acá, en el punto de operación Q, ¿qué es el punto de operación Q? Recordemos una vez más, el punto de operación Q es la coordenada constante BD, ID. En el punto de operación Q, este término se aproxima a ID en el punto de operación. Entonces, de manera que dado VT igual aproximadamente a 25,8 milivoltios, como ya se ha utilizado en otras videoclases, y considerando un N, por ejemplo, igual a 2, ¿cierto? Si N es igual a, aquí está, si N es igual a 2, entonces multiplicas N 2 por 25,8 milivoltios y te da entonces que la resistencia es aproximadamente igual a 0.0516 sobre ID. Entonces aquí está el punto de operación. Entonces si usted cambia el punto de operación, entonces si usted cambia el punto de operación, si usted cambia esto, cambia el punto de operación, pues cambia la corriente, y al cambiar la corriente, pues te va a modificar el valor de la resistencia. Entonces por eso, como ya se dijo anteriormente, esta resistencia es dinámica y depende del punto de operación. Volviendo ahora al circuito original, entonces tenemos aquí el diodo, pero vamos ahora a representarlo por su modelo equivalente en el punto de operación, indicado ahora aquí a la derecha, la RD que se acaba de calcular y la BD0 que se espera que haya en ese diodo representado de la manera mostrada anteriormente. Con el modelo ahora incluido entonces, en lugar del diodo, entonces tenemos con nuestro voltaje BD completo, BD es entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff, aquí en esta malla, es entonces RD que multiplica a la corriente total, que es ID, está aquí, la corriente que pasa por el sistema, más el voltaje de la pila, BD0. Entonces este BD aquí, entonces este BD acá, entonces RD por la corriente que baja por allí, más el voltaje de la pila. Entonces de acá podemos analizar este comportamiento. Entonces BD es igual, pongamos en este orden, BD0 más RD. Y recordemos que estamos en pequeña señal. Entonces este ID se comporta ahora como, pongámoslo por aquí abajo, ID completo en pequeña señal, de acuerdo a lo que hemos mencionado sobre la linealización de esta corriente. Entonces ID DC más la ID AC. Y de nuevo aquí el DC y el AC. Entonces esta ID es esta ID. Entonces tenemos que RD es ID DC más la ID AC. Aquí podemos agrupar términos DC y AC, demostrar que BD es BD0 más RD ID DC más, se termina acá por este, más RD la ID AC. Entonces si observamos este término aquí, es todo DC, BD de 0, RD y D, es todo DC. Esto corresponde a solo el voltaje DC en el diodo, o sea BD, que este BD es este que está aquí mostrado. Entonces BD más RD
RD y D. Entonces, ¿qué nos queda? Que el componente AC de voltaje en el diodo es este término. Entonces vemos que es totalmente proporcional. Entonces el BD solo de señal totalmente proporcional a la corriente en el diodo, a la corriente AC en función de la resistencia, que como ya se mostró es una R dinámica. O sea, todo esto en el punto de operación, todo esto en el punto Q. Recuerden que punto Q es también otra forma de denominar al punto de operación DC, en el punto Q. Entonces vamos a mostrar esto en la diapositiva una vez más. Aquí está el resumen del análisis que acabamos de hacer. Entonces el diodo que se comporta en ese punto de operación como ya se mostró, y entonces las presiones del voltaje y la corriente. Entonces acá tenemos este término que acabamos de mostrar, que es entonces correspondiente al voltaje solo de señal en el diodo. Entonces este BD corresponde a este BD, que entonces se demuestra que es proporcional a esta corriente multiplicado por la resistencia RD. Entonces el aumento o reducción de este voltaje de señal pues es proporcional al aumento o reducción de la corriente en el sistema, o viceversa. La corriente es proporcional a la variación del voltaje. Entonces ahí tenemos el componente DC en el diodo y el componente AC de voltaje también en el diodo. Si ahora al circuito agregamos una resistencia, como se muestra aquí, un tipo de carga en el circuito, entonces ahora tenemos el comportamiento también de C y AC. Tenemos la fuente de C en vez de D colocada allí, una fuente de señal o un generador de señal BS. Tenemos la nomenclatura todo en minúscula para indicar señales y acá todo mayúscula para indicar DC, y la carga. Entonces, como tenemos un elemento de CAC, entonces también tendremos una corriente de CAC que está aquí indicada. Entonces ID con su componente DC y su componente AC. Y también el voltaje en el diodo igual con su componente DC aquí y su componente AC en este punto. Entonces el hecho de tener fuente DC y fuente AC siempre nos va a generar componentes DC y AC en el circuito. Eso es importante tenerlo en cuenta siempre, porque pues ya se ha notado en cursos anteriores que estudiantes olvidan esto. La importancia siempre tener presente el DC y el AC en los circuitos. Entonces, aplicando aquí la malla, aquí la ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla, entonces podemos encontrar que para BD la sumatoria del DC más el AC es igual entonces a R por esta ID que está aquí indicado. Y acá tomando entonces también el modelo del diodo, aquí está el modelo del diodo una vez más, como hicimos ahora en el circuito anterior. Entonces más B de 0, está B de 0, más RD, que multiplica a esta corriente, a la corriente completa, aquí está. Entonces también podemos agrupar por DC y AC para denotar entonces quién depende de quién. Entonces aquí este ID, recordemos que este ID aquí está, ID completo, es IDDC más IDAC, que se muestra aquí en la parte de abajo. Aquí entonces está el ID más el ID minúscula más B de 0, entonces no cambia. Y acá también reemplazamos este ID por su componente, es el componente AC, ahí está. Y agrupando acá, entonces agrupamos este término que es DC, y por este lo agrupamos ese término con ese término. Entonces tenemos este término aquí que es también todo DC, y nos queda entonces el R por la ID minúscula, aquí está el R por el ID minúscula más el RD por el ID minúscula también aquí agrupado. Entonces si vemos ese término aquí, del centro es de nuevo el voltaje del diodo, todo el punto de operación que está aquí. Entonces B de 0 más RD y D mayúscula es el voltaje del diodo, como ya se mostró anteriormente. RD y D todavía lo mismo acá, y acá entonces R más RD por la corriente de señal que está aquí expresado. Entonces podemos anotar que lo que sea DC tiene que ver con la fuente DC, y lo que sea AC entonces tiene que ver con la fuente DC. Entonces es todo lo que es DC, todo esto acá es DC.
Entonces este DC tiene que ver o se debe a esta fuente DC del circuito, y lo que tiene que ver con AC, que tiene que ver con este generador, está aquí asociado a la señal AC en corriente. Entonces, si uno aplica superposición, como el sistema ahora es lineal, que este sistema es lineal, esto acá es lineal, entonces es posible aplicar superposición. Recuerden, ustedes han visto ya eso en otros cursos anteriores. Entonces, aplicando aquí superposición, entonces es posible encontrar el siguiente circuito. Entonces, está aquí el circuito completo con la ecuación que se acaba de encontrar, donde está de nuevo el DC, la fuente DC y la fuente AC, y la señal o el sistema completo que se acaba de demostrar. Entonces, si aplicamos superposición, entonces acá superposición, o sea, para identificar, como ya mencioné, qué se debe a cada componente. Entonces aquí está el término DC, todo esto es DC, solo el término DC. Entonces en este término DC, recordemos que en DC el AC se apaga, está el AC apagado, entonces solo nos queda el DC. Entonces aquí está la fuente DC, esta fuente DC aquí arriba, nos queda ID DC, porque solo tenemos el elemento DC acá, y el modelo DC del diodo. Entonces aquí está la ecuación de voltaje en el diodo, dado ese modelo lineal. Insisto en el tema lineal acá, porque si no, no sería posible aplicar superposición. Entonces BD, aquí BD es igual a B de 0 más RD minúscula por la corriente. Aquí está. Y de la malla completa, entonces nos queda que la fuente de C es igual a R y D, ¿cierto? A R y D más el voltaje en el diodo, que es este. Entonces tenemos el componente DC de ese circuito, y el componente AC está aquí ahora a la derecha. Componente AC, donde para el componente AC, ¿qué hacemos? Se hace que el DC sea igual a 0. Entonces ahora tenemos aquí la fuente AC, aquí está el generador AC, todo en minúscula, y la corriente AC, también todo en minúscula. Y en ese término, pues el diodo es solo una resistencia, porque es el punto de operación, es la resistencia dinámica del punto de operación que se mostraba allí en aquella gráfica anterior de la pendiente en el punto de operación. Entonces tenemos aquí que solo nos queda esa resistencia, ¿sí? Que se debe aquí a este término, aquí justamente. Entonces, ¿qué nos queda? Que la fuente BS es igual a R más RD por ID, aquí en esta malla. R más RD por ID, que está aquí. O también es posible aplicar aquí entonces un divisor de voltaje y encontrar el voltaje BD minúsculo, el voltaje BD de señal. ¿Qué es voltaje BD de señal? Pues el divisor de voltaje entre esta RD minúscula y esta R mayúscula que está aquí, que está acá mostrado. Entonces que es señal BD de señal es el divisor de voltaje entre la resistencia interna del diodo, la R interna del diodo, y la R del circuito más la R interna del diodo. Entonces, de acuerdo a esa proporción, recuerden que esto es señal, o sea, esto es una señal, se espera que sea aquí sinusoidal o una señal que por lo menos varía, pues BD va a ser menor, siempre va a ser menor. ¿Por qué? Porque siempre tenemos aquí un elemento mayor. Miren que R más RD pues siempre será mayor a RD. De acuerdo al tamaño de esta R, mientras más grande R, pues menor va a ser BD. O sea, BD siempre será una proporción menor al valor de la fuente BS. Siempre será aquí menor a la fuente BS. Para culminar, entonces, brevemente podemos decir que hemos encontrado el modelo de pequeña señal del diodo y cómo se comporta en un circuito con resistencia, observando entonces la separación de voltajes DC, voltajes AC en el circuito, de manera que determinamos entonces cómo es la señal que queda en el voltaje en el diodo a partir de la resistencia RD dinámica que se encuentra en cada punto de operación. La bibliografía de esta videoclase está en este libro de Smith. Cualquier versión, quinta, sexta, séptima edición, son libros adecuados para complementar cualquier concepto que aún quede pendiente por entender en esta videoclase. Hasta pronto.